En la actualidad, la fotografía es uno de los elementos más importantes que utilizamos como expresión, ¿no? Expresión a través de imágenes, imágenes que pueden ser desde selfies, fotos hechas con nuestros smartphones, hasta puro arte. Pero realmente hay que saber discernir entre el propio contenido de imagen como documento y la fotografía como disciplina artística. Hoy en el Cultureta vamos a analizar esta última. La fotografía es mucho más que capturar la realidad a través de una serie de lentes, pero vamos a encontrarnos que dentro de este concepto de la fotografía, el arte va a ser una herramienta fundamental, que ya desde sus inicios se ha ido dando entre fotografía y arte una relación más que evidente. Para hablar de la fotografía como expresión artística tenemos que hablar evidentemente del medio y también de la intención, ¿no? del fotógrafo. La fotografía desde su creación ha dado mucho que hablar, porque al principio se la presentaba simplemente como un proceso químico que realmente es lo que es, ¿no? Era un proceso químico de revelado de una imagen que lo que hacía simplemente era transmitir lo que se veía, ¿no? A través del daguerrotipo se revelaban, por ejemplo, los retratos que eran muy comunes hacer pues, a las personas recién nacidas, a los fallecidos, a los familiares en eventos muy especiales para conservar como recuerdo, ¿no? Pero pronto esta imagen de la fotografía entra en conexión con el lenguaje artístico. De hecho, bueno, el Museo Thyssen-Bornemisza hizo recientemente una exposición sobre la fotografía y el impresionismo para enseñarnos, para mostrarnos cómo tuvo mucho que ver la creación de la fotografía con los nuevos vertientes, los nuevos lenguajes artísticos que se desarrollaron en el siglo XIX y en adelante, después a través, por ejemplo, de las vanguardias artísticas. Es decir, la fotografía, como ya reflejaba la realidad, no era tan necesario crear un lenguaje artístico que fuera tan veraz como ese purismo neoclásico o de época del romanticismo en Europa, sino que se tiende al impresionismo o a ese posimpresionismo después y esas vanguardias que van a crear un nuevo panorama artístico que será una completa revolución para el mundo. Esta además fotografía durante el siglo XIX no solamente se usaba para los retratos, sino que se empezó a llevar a los viajes, a las expediciones, como no solamente testimonio de, en este caso, como habíamos visto en el daguerrotipo, de los retratos de personas, sino también de los ambientes, de los paisajes. Así encontramos, por ejemplo, las ruinas del Antiguo Egipto, como estaban realmente en aquellos momentos, en el siglo XIX, principios del XX. Sin embargo, también tenemos que hablar de que es precisamente gracias a las figuras de los fotógrafos cómo el concepto de la fotografía va empezando a calar en el lenguaje artístico y se empieza a hacer esos debates de la consideración o no de la fotografía como disciplina artística. Sin embargo, la auténtica revolución llegará ya en el siglo XX, cuando bueno, pues algunos artistas empiezan a experimentar con la fotografía, como por ejemplo tenemos a Man Ray, bueno, desde los rayogramas más dadaístas hasta esta fotografía surrealista que lleva a cabo también con Lee Miller y que, bueno, pues tiene unos resultados espectaculares, ¿no? a nivel de lo que sería para nosotros la historia de la fotografía. Supone un antes y un después, junto con otros artistas como Paul Strand también, reflejan durante los años 30 también esa Gran Depresión, una fotografía más de carácter social que tiene mucha importancia a nivel artístico, y por supuesto también encontramos algunos artistas como Imogen Cunningham, como Edward Weston o incluso tendientes a esa nueva objetividad alemana como Karl Blossfeld, en los cuales hacen una fotografía que se acerca mucho a lo que podríamos llamar la fotografía conceptual. Hacen desnudos, hacen fotografías de carácter también casi de naturalezas muertas, y esas imágenes son fundamentales para que bueno, artistas posteriores, fotógrafos posteriores, hagan fotografía
que la que llamamos conceptual, ¿no? Por ejemplo, en España, pues un fotógrafo muy importante es Chema Madoz en este ámbito. Lo que marcaría un antes y un después en la historia de la fotografía también en el siglo XX serían las guerras mundiales. Y en concreto vamos a ver cómo aparece la idea del fotoperiodismo. Sobre todo el fotoperiodismo como tal lo vinculamos a la Guerra Civil Española, cuando algunos artistas como Gerda Taro o el propio Robert Capa, junto con algunos otros fotógrafos como David Seymour, vienen aquí a España a documentar esa guerra porque eran las puertas de la Segunda Guerra Mundial y en el periodismo europeo y mundial era España el foco en esos momentos. Sabemos, ¿no?, de la historia de amor que había entre Gerda Taro y Robert Capa. Lo que ocurre es que Robert Capa, cuando está también con ella cubriendo desde el bando republicano la guerra civil, tiene que volver a París y Gerda Taro se queda en el frente. Es en el 37 cuando en la batalla de Brunete pues pierde la vida Gerda Taro. No sabemos hasta qué punto podría haber llegado a ser importante, ya que en esos momentos tanto Robert Capa como Gerda Taro trabajaban juntos y era el origen, era el principio de cuando ellos empezaban a ser famosos. Pero bueno, un tanque republicano lamentablemente la aplasta y la mata. Cuando vuelve Robert Capa, pues al final decide crear, junto con Seymour y con Cartier-Bresson, entre otros, la agencia Magnum de fotografía, una agencia que es hoy en día la más importante a nivel internacional. La sede estaba en París, hay otras sedes también importantes como Nueva York. Es una muy importante agencia de fotoperiodismo, pero también de fotografía en general. Hay dos españolas, entre ellas Cristina García Rodero, pertenecientes a esta agencia Magnum. Y bueno, como comentar, pues recientemente ha habido una exposición en Madrid que se llamaba El cuerpo observado, de fotografías de la agencia Magnum, que os recomendamos. Si os metéis en la web hay una visita virtual que se puede hacer. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo entra en un periodo de posmodernismo en el que la fotografía juega un rol fundamental, no solamente en el propio periodismo, sino como lenguaje de expresión artística. Hay gran cantidad de artistas que se adentran en el mundo de la fotografía y vamos a encontrar fotógrafos tan relevantes como en la segunda mitad del siglo XX, Stephen Shore, Nan Goldin, en fin, una gran cantidad de fotógrafos que van a reflejar la realidad desde su óptica, desde su punto de vista, y que van a crear multitud de lenguajes artísticos que en la fotografía van a ser fundamentales. Por citar algunos, tenemos por ejemplo el proyecto interesantísimo de Nicholas Nixon, que es un fotógrafo estadounidense que decide ya desde los años 70 hacer una serie de fotografías anuales a las hermanas de su mujer y su mujer, que se llaman las hermanas Brown, en un proyecto infinito desde los años 70 hasta la actualidad, en el cual van apareciendo las mujeres retratadas una vez al año en el mismo momento del año. Y pues se va viendo cómo van envejeciendo y es un proyecto, la verdad, bastante interesante y bastante bonito. Para finalizar, queríamos hablaros un poco de algunas exposiciones que podéis ver. En concreto, por ejemplo, en Madrid, en la Fundación Mafre, tenéis la exposición de Tomoko Yoneda, que es una fotógrafa japonesa que vivió en Estados Unidos y en gran cantidad de países, y que se ha especializado en el tratamiento de la memoria y de la historia, tanto política como suya propia, para hablar de lo que refleja realmente el presente. Es una muestra muy interesante que os animamos a que vengáis a verla si vivís en Madrid. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y hayáis visto pues que hay una diferenciación realmente entre lo que es la fotografía como imagen y lo que es la fotografía como disciplina artística. A partir de ahora os animamos a que vayáis a muchas exposiciones de fotografía y veáis y hagáis un poco el ojo a la gran cantidad de artistas, fotógrafos que hay y que cada uno realmente es un mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.